de capacitaciones. Como les decía, vamos a arrancar la cuarta sesión del ciclo de capacitaciones del Camino a la RCOI Latinoamérica 2022. En esta sesión nos acompaña una gran invitada que nos va a introducir, como decíamos recién, en algo que hemos movilizado muchísimo, pero que siempre está bueno profundizar, que es el Acuerdo de Escazú. Y antes de pensar, para quienes no me conocen, mi nombre es Mary Aguilar, yo soy coordinadora del Departamento de Crisis Climática y de Educación en una de las organizaciones que integramos la coordinación regional de este gran espacio de encuentro que se llama EcoHouse Global. A quienes no hayan tenido la oportunidad de estar en anteriores actividades, les comento que la Cumbre Climática de la Juventud, RCOI Latinoamérica, es la Conferencia Regional de la Juventud. Le decimos RCOI por sus siglas en inglés. Y es una de las instancias de participación a nivel regional en el camino hacia la próxima COP27 que va a ser en Egipto. La RCOI Latinoamérica busca ser un trampolín para el liderazgo de organizaciones juveniles regionales que luchan contra el cambio climático, potenciando la articulación y el trabajo en conjunto. Durante el proceso previo a la celebración de la cumbre, vamos a realizar este ciclo de capacitaciones abiertas dirigidas a jóvenes de toda la región. También va a haber asambleas especialmente enfocadas en organizaciones de la red RCOI, y vamos a crear un mapa de iniciativas a nivel regional que nos va a permitir incorporar todas las iniciativas que actualmente estamos trabajando las juventudes en distintos lugares de América Latina, y cuyo formulario, aprovecho para decir, ya está abierto y disponible en nuestro Instagram, en la bio. Ya pueden subir ahí y cargar las iniciativas de sus organizaciones, ¿sí? Así que lo pueden ir buscando, seguramente acá en el chat les vamos a ir pasando las redes. Y si quieren conocer más detalles sobre las actividades, por supuesto les invitamos a ingresar a nuestra página web y a las redes sociales de la RCOI Latinoamérica, que son www.rcoila.org, ahora las pasamos por acá, y en Instagram y Twitter como @rcoilatam. Con esta breve contextualización y sin demorarnos más, para dar inicio a esta capacitación sobre el Acuerdo de Escazú, les presentamos a Constance Nalegach. Constance es abogada y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, y actual jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Fue la impulsora y negociadora del Acuerdo de Escazú y se desempeñó como representante de Chile ante foros de Naciones Unidas, como la Convención de Cambio Climático y ante la OCDE. Muchas gracias, Constance, por aceptar nuestra invitación a esta cuarta capacitación en este camino a la RCOI Latam 2022. Te damos la palabra, un placer poder escucharte. Muchas gracias, Mary, y como decías tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué motivante ver cómo ustedes también se están organizando, están trabajando. La verdad es que yo soy, como decía Mary, soy servidora pública. Esta es mi obligación, es mi responsabilidad, pero ustedes lo están haciendo también desde la convicción, desde el compromiso, y eso para mí personalmente es fantástico. Ya he cambiado mucho, yo tengo 50 años y la verdad es que las juventudes están bien silenciadas. Se hablaba mucho en mi tiempo, y también trabajé en maltrato infantil y el discurso de el futuro de nuestros países, y no, ustedes son también un presente ahora y eso se nota y su voz se ha estado notando, y la fuerza que están poniendo en las negociaciones creo que es clave. Y en eso Escazú también. Escazú va a ser un fracaso si es que en el fondo es un cuadernito, un tratado que está en el escritorio de quienes tenemos la responsabilidad de implementarlo, pero que si no es apropiado, aprendido y aprehendido por todos quienes son los titulares de los derechos, que son ustedes también, es la juventud, la verdad es que no va a tener esta potencialidad de beneficiar a más de 500, 600 millones de personas, que es lo que pretendemos. Así que muchísimas gracias por esta invitación y feliz de poder compartir con ustedes. En pantalla ustedes ven también el link a la CEPAL, porque me pongo el parche antes de la herida y por supuesto
no voy a poder transmitirle todo lo que tiene este tratado. Es un tratado que es sencillo en cuanto a su lenguaje, porque es uno de los requisitos de Escazú, el acceso a la información, que la información sea comprensible, pero al mismo tiempo es un tratado que es complejo en cuanto a la riqueza que tiene. Entonces, lo invito a ustedes también a ingresar a esta página. En esta página van a encontrar lo que se llama el mecanismo público regional, que no les va a tomar más de 5 minutos inscribirse, son detalles muy básicos, y van a poder estar recibiendo toda la información de este acuerdo, lo que está aconteciendo, cuáles son los próximos pasos, las próximas instancias, quiénes son, por ejemplo, los puntos focales, es decir, los representantes de sus países ante este acuerdo, de aquellos que son Estado parte, y también ustedes tienen mis datos, no los puse aquí y me arrepiento, lo voy a poner en el chat en algún momento, de mi correo, por si quieren preguntarme cualquier duda que tengan, cualquier propuesta que ustedes tengan. Por supuesto, me puedo demorar porque la verdad es que generalmente recibo alrededor de 700, 800 correos diarios, me demoro mucho contestarlos, pero les prometo que sí. Y también lo invito cuando esta pandemia nos tenga mayores posibilidades y si nos encontramos en alguna parte de esta tierra en común, a que lean el acuerdo. Y si ustedes de verdad no les motiva nada del acuerdo, no estoy diciendo que estén conformes con cómo está, pero si ustedes no encuentran nada interesante, yo les prometo, los invito a un almuerzo, un café, una cena, lo que ustedes quieran, y les pago si es que no logran encontrar algo interesante. Si logran algo interesante, todos ustedes me pueden invitar y hacemos una gran fiesta escazosiana. Yo les quiero comentar hoy día, vamos a ver qué corra esto. El porqué de Escazú. ¿Por qué tenemos este acuerdo? Y no solamente contarles para que ustedes conozcan cuál fue el origen de este tratado, sino también para que puedan revisar si las razones que tuvimos en su momento como países para impulsarlo siguen estando vigentes. Ya no tiene sentido, Escazú tuvo su momento y ya no tiene mayor justificación, o por el contrario, es más acuciante ahora. Y la verdad es que cuando empezamos este proceso, comenzó, yo les diría, a principios de este siglo, y la verdad es que cada vez se hacía más patente. Diversos estudios nos mostraban que estábamos en una crisis, lo que hoy día se denomina la triple crisis planetaria, es decir, la crisis del cambio climático, que ustedes bien la conocen, la crisis de la pérdida de la biodiversidad, la crisis de la contaminación. Y también diversos estudios de organizaciones como de Medio Ambiente, Naciones Unidas o la OCDE, estudios nacionales, también relevaban cómo esta crisis sigue siendo cada vez más patente y además que afectaba con mayor fuerza a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y también en la región habían estudios que nos daban cuenta que la conflictividad, el conflicto, estaba cambiando en Latinoamérica y el Caribe. Ya no eran los tradicionales conflictos que veíamos en el siglo pasado, donde era, por ejemplo, los empresarios contra los trabajadores o los partidos políticos. Empiezan a emerger nuevos actores sociales con más fuerza, como los movimientos ecologistas, los colectivos feministas, con más fuerza también las demandas de los pueblos indígenas, y que el conflicto estaba cada vez más ligado a los bienes naturales comunes, que algunos le denominan recursos naturales, otros, para sacar esa connotación tan economicista, hablan de estos bienes naturales comunes. Y nos dimos cuenta que alguna forma de poder enfrentarlos tenía que ver con cómo se estaban tomando las decisiones, cómo se estaba determinando cuando, por ejemplo, se da autorizaciones para una central contaminante o donde se localizaban plantas de residuos, etcétera, y que esas decisiones no estaban bien tomadas. Y nos dimos cuenta que una forma de poder enfrentar los distintos desafíos, tanto nacionales de sus países como internacionales, era mejorando la toma de decisiones. Y la verdad es que esto no era sencillo, porque convencer a los países de transparentar cómo tomaban sus decisiones
era complejo, porque yo les quiero dar la primera clave del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene que ver con la distribución del poder, que eso está en el centro de la democracia, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se transparentan los intereses que muchas veces son contrapuestos? E incluso muchas veces hay corrupción en la toma de decisiones en nuestros países. Entonces, lo que nosotros le propusimos a los gobiernos era: cambiemos la manera en que se están tomando las decisiones y involucremos a las personas. ¿Y por qué? Porque además el derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones o a reclamar cuando no se han reconocido estos derechos, son derechos humanos. Entonces, no es que los estados hagamos un favor en reconocer que las personas quieren tener información ambiental o quieren participar en las decisiones ambientales. Ese es un derecho de ustedes. Ustedes pueden estar legítimamente en desacuerdo con lo que está haciendo un gobierno y tienen el derecho a manifestarlo y a reclamar y a participar para que dichas decisiones sean tomadas considerando su calidad de vida, la de sus personas, la de las futuras generaciones, la protección de nuestro planeta. Y esta hoja de ruta, la verdad que fue un proceso bastante largo. Tuvo un origen que es el principio 10 de la Declaración de Río, que se adoptó por los países en la conocida Cumbre de la Tierra de 1992, que posiblemente ustedes han escuchado, que tuvo lugar en Río, y que fue tan importante porque se abrieron para la firma, por ejemplo, convenciones como la de biodiversidad, incluso la de cambio climático. Pero además se adoptaron 27 principios, y el principio 10 es conocido como el principio de la democracia ambiental. ¿Por qué? Porque dice que la mejor manera de tomar decisiones ambientales es con acceso a la información, con acceso a la participación y con acceso a la justicia. Y lo que ocurre en estas grandes cumbres es que cada ciertos años hay una reunión que se dedica a ver cuáles son los avances que han habido, cuáles son los nuevos desafíos, y por lo tanto nos enfrentamos en 2012 a Río +20, es decir, 20 años después de la Cumbre de la Tierra, donde se había adoptado el principio 10. Y lo que pasó en ese momento es que, como Chile se propuso a los países de la región, a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, trabajar en un acuerdo que no sabíamos qué iba a ser. Podía ser un tratado, podía ser simplemente unas recomendaciones, un grupo de trabajo, pero para fortalecer nuestras democracias ambientales. Luego hubo lo que se llama una etapa preparatoria, donde los países nos reunimos y estuvimos analizando cuál era la situación que había sobre estos derechos de acceso en nuestros países, cuáles eran los mejores ejemplos, las mejores prácticas, ya fuera de Asia, de Europa, de la misma Latinoamérica o del Caribe, para luego empezar esta negociación. Y luego de 9 rondas de negociación, se optó el 4 de marzo en el cantón de Escazú, Costa Rica, y por eso se llama el Acuerdo de Escazú, se adoptó el texto. Esto quiere decir que terminó la reunión. Toda la negociación termina y se adopta un texto. Es decir, dijimos, ya, este es el texto que a nosotros nos satisface, y además decidimos que este iba a ser un tratado. Y esto quiere decir que iba a obligar a los estados. Todo este proceso duró 5 años, 7 meses y 7 días, y luego se abrió un periodo de 2 años para que los países firmaran. Entonces, muchos de los países que nos están acompañando el día de hoy en esta reunión firmaron este Acuerdo de Escazú, y luego finalmente, cuando ya hubo 11 ratificaciones, la verdad es que fueron 12, entró en vigor el Acuerdo de Escazú para el Día de la Tierra, el año pasado, y este año tuvo lugar su primera conferencia de las partes. Yo sé que ustedes están involucrados mucho en el cambio climático y muchas veces hablan de la COP como si fuese monopolio del cambio climático, pero la verdad es que todos los acuerdos medioambientales tienen su conferencia de las partes. Y esta tuvo lugar en CEPAL, en Santiago, hace ya un par de semanas, entre el 20 y el 22 de abril del presente año. Les quiero también compartir cómo fue la negociación de Escazú, para que ustedes también puedan hacer como el contrapunto de cómo son las negociaciones en cambio climático. Y esta fue una negociación totalmente inédita.
lo que decidimos los países es que si íbamos a construir un instrumento que fuera democrático, su negociación también tenía que ser democrática. Entonces, teníamos una mesa directiva, que ustedes pueden ver en pantalla los 7 países que la integrábamos. Tuvimos también coordinadores de grupo, como pueden ver más abajo. Tuvimos la CEPAL, que nos estuvo acompañando como secretariado técnico, pero tuvimos una definición que fue totalmente particular para la negociación del Acuerdo de Escazú, que es el concepto de público. Y público fue toda persona, natural o jurídica, u organizada de forma comunitaria, podía participar de esta negociación. Es decir, aquí no se funcionó con grupos preestablecidos, con necesidad de que algunos fueran representantes, y más allá de eso, las modalidades de participar en esta negociación fueron transparentes y totalmente abiertas y participativas. Cualquiera de ustedes podría haber participado del comité de negociación. Y lo que fue interesante es que además la palabra se otorgaba en el orden que se solicitaba. Entonces, por ejemplo, si ustedes hubiesen estado en la negociación y pedían la palabra y luego la pedía yo como presidenta, ustedes hablaban primero, luego yo. Y esto, que parece una cosa logística, fue muy trascendental, porque permitió que todo el público, que eran estudiantes, por ejemplo, empresas, ONG, organismos internacionales, estuvieran constantemente interpelando a los negociadores, quienes éramos negociadores y negociadores, y haciendo propuestas. Entonces ustedes podrían decir, ¿sabe qué? No me gusta cómo usted está dejando el capítulo de defensoras ambientales porque debería haber una mayor protección. Y yo en ese mismo momento tenía que decir y justificar mi rol como negociadora. Y esto fue también tan transparente que se transmitió en vivo y en directo. O sea, ustedes pueden encontrar toda la negociación en YouTube. O sea, hoy día pueden meterse, yo siempre digo esto y yo sé que es una tontera, porque yo les digo, pueden revisar hoy día en la noche la negociación de Escazú en YouTube. Yo sé que probablemente tienen cosas mucho más interesantes que hacer, pero si quisieran pueden verlo. Está absolutamente, está grabada y ustedes pueden ver lo que dijeron sus países, las posturas que apoyaron, lo que no apoyaron. Y esto ojalá que fuera un estándar. Muchas reuniones internacionales no se efectuaron por la pandemia diciendo en el fondo que no, es que nosotros más bien conversamos en el pasillo. La postura de Escazú fue que las posiciones de los países tenían que ser transparentes y de cara hacia todos los interesados, y no escondiendo en el pasillo las verdaderas decisiones y haciendo un maquillaje de negociación cuando estuviese a la vista de otros actores. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú? Yo creo que esto es fundamental para siempre tenerlo en vista, porque por supuesto el objetivo es a qué tiende la implementación del Acuerdo de Escazú. Y lo primero, yo se los tengo dividido y resumido, pero es garantizar. Y garantizar quiere decir asegurar. Esto es muy importante. No es una facultad del Estado, sino que el Estado tiene que asegurar. Y la implementación, no basta, por ejemplo, que uno tenga normativa. No basta sacar un instructivo, no basta un discurso político en la Asamblea General de Naciones Unidas, no basta el discurso en el segmento de alto nivel de la Convención de Cambio Climático, no. Lo que dice el Acuerdo de Escazú es la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, porque como les decía, estos son derechos humanos. ¿Y cómo se va a lograr esto? A través del fortalecimiento de la capacidad y la cooperación. Y el fortalecimiento de la capacidad de la cooperación es tanto para quienes somos funcionarios y funcionarios públicos, para que sepamos cuáles son nuestras obligaciones, pero Escazú también dice que hay que fortalecer las capacidades de quienes son los titulares de derechos, es decir, de todas las personas naturales y jurídicas de las presentes y futuras generaciones. O sea, ustedes también tienen derecho a que se les capacite en Escazú. ¿Y cuál es el objetivo final? Es que el tener estos derechos de acceso, fortalecer en nuestros países, va a contribuir al derecho que tenemos todos a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Entonces, esto es un tratado focalizado en la implementación
y en beneficio de las personas. El Acuerdo de Escazú tiene una estructura, que acá se las tengo resumidas, que es una estructura muy clásica de lo que es un acuerdo ambiental, donde hay un preámbulo, donde en el fondo se dice cuáles fueron los antecedentes, por qué se hizo este acuerdo, cuál es el objetivo, que ya se los presenté en la diapositiva anterior, ciertas definiciones, por ejemplo, que el público son todas las personas naturales y jurídicas, ciertos principios, y por ejemplo está el principio de la equidad intergeneracional, es decir, el derecho de las futuras generaciones. Y luego tiene estos pilares, que son los 3 derechos de acceso, pero además tiene, y por eso es conocido en todo el mundo, porque es el único tratado en el mundo que contiene garantías de protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y como les decía, esto también tiene un foco de cooperación, para que los países realmente quieran ser parte de este tratado y no vean y nos asusten que esto va a ser pura sanción. Y luego tiene toda una parte que tiene que ver que tiene una secretaría, va a haber una mesa directiva, va a haber una conferencia de las partes, etcétera, va a haber un comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento, es decir, toda la parte operativa para que realmente se pueda implementar el acuerdo. ¿Y en qué estamos? Como les decía, entró en vigor ya el 22 de abril del 2021 para el Día de la Madre Tierra. Está abierto a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Es decir, todos los 33 países de la región pueden ser parte de este acuerdo. ¿Y cómo vamos? Acá les preguntaba a Mary también que nos contaran en el chat cómo van sus países. Nosotros podemos ver ahí que ya lo firmaron 24 países, ya se cerró ese periodo de firma. Ya no pueden firmarlo los países que no lo firmaron. Pero esto no quiere decir que no puedan ser parte, porque sí pueden ser parte siempre. Pueden adherir, como fue el caso de Chile. Y 12 países que lograron ya ratificar. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la tablita, a mano derecha de la pantalla, cuál es el estado de los distintos países, si lo firmaron y todavía no lo han ratificado, o si ya son estados parte. Acá les pongo una diapositiva, como les decía, ha salido harta información dentro de la CEPAL, que es la Secretariado Técnico. Pueden también conocer un observatorio donde hay legislaciones, donde hay buenas prácticas sobre la implementación de los derechos de acceso. Y me gustaría destacar también que este es un acuerdo que se hizo, un acuerdo de piso. Es decir, muchos de los países, e incluso ha sido una de las excusas, y yo digo derechamente que son excusas, para no ser parte del Acuerdo de Escazú en muchos de los países. Yo lo he escuchado, por ejemplo, en Colombia, lo he escuchado en Costa Rica, lo escuché en Perú, que lamentablemente lo discutió en el Congreso y lo rechazó. El único país que lo discutió en el Congreso y lo ha rechazado, lo archivó. Dicen que tienen legislación muy relevante. Y eso es cierto y es bien importante, pero como les señalaba, lo importante, lo relevante, no es simplemente tener legislación, sino su implementación plena y efectiva. Y me atrevo a decir que nadie puede decir en sus países que tiene una perfecta democracia ambiental. Entonces, el Acuerdo de Escazú, por más desarrollo que nosotros tengamos, siempre motiva a seguir avanzando. Y así, uno de sus principios es el principio de no regresión, es decir, lo que han avanzado en nuestros países no pueden retroceder. Y lo interesante de Escazú, que como trata de estos derechos de acceso, es para todos los desafíos, es decir, contribuye a, por ejemplo, las NDC de los países, las estrategias climáticas de largo plazo que tengan sus países, contribuyen a sus planes de adaptación, a los planes de mitigación de sus países, a los objetivos que tengan en biodiversidad. Es decir, lo que postula el Acuerdo de Escazú es que todos ellos tienen que hacerse a través de un sistema de democracia. Me quería detener un poco también en este artículo, porque como les comentaba, es el único tratado en el mundo que contempla disposiciones específicas en favor de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Y en ese sentido, lo que obliga el acuerdo, me gustaría antes de eso compartirles que para mí este es un artículo especialmente querido. Como yo les señalaba, la negociación fue muy participativa y los países podíamos recoger los aportes que nos hacían el distinto público que estuviese en la negociación. Pero este artículo en general, y no en general, en cada una de sus letras fue redactada por defensores y defensoras de derechos humanos y asuntos ambientales. Y lo que hicimos varios países fue recoger esta propuesta, la pusimos en el texto de negociación y así fue como quedó plasmado finalmente el acuerdo de Escazú. Entonces, este artículo es particularmente relevante porque fue redactado por defensores y defensores. Y yo, con toda la importancia que le doy al acceso a la información, a la protección y a la justicia, creo que Escazú se justifica ya solo por tener este artículo 9. Y me encantaría tomar una pausa y preguntarles si ustedes, si alguno de ustedes que nos está acompañando el día de hoy, de casi estas 40 personas que nos acompañan, se considera que es una defensora o defensor de derechos humanos en asuntos ambientales. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vez? Bueno, mucho gusto. Es un placer estar compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Bueno, desde hace 4 años, pues, en la región sur de Honduras, hemos venido haciendo, pues, el papel de defensor y promotor de los derechos humanos y sabemos que esto es un trabajo bien complicado, más complicado en las regiones de nuestro país donde pues están instalados estos proyectos extractivistas que aparte que amenazan el tema ambiental, también pues van con todo también contra la vida de aquellas personas que defienden el medio ambiente, que promueven el cuidado de la casa común. Entonces, desde la experiencia, pues sí, me recuerdo que la última vez que participé de un proceso de acompañamiento a una comunidad que estaba siendo desplazada por una empresa azucarera, pues fue terrible porque es cierto, es bonito este trabajo, pero no garantiza el hecho que se respete el trabajo que hacemos como defensores de derechos humanos. Me acuerdo que esa vez pues viví lo que fue, bueno, los guardias de la empresa empezaron a disparar a, a quien agarraran y no importó andar un chaleco, no importó andar un carnet, simplemente pues en esos momentos de tensión, en esos momentos donde te toca estar de un lado defendiendo la dignidad de aquellas personas que están pues luchando porque se les respetan sus derechos, es bien complicado y creo que es como una de los procesos que me ha marcado y que también pues sabemos que el trabajo de defensor de derechos humanos, un trabajo de los activistas ambientales en nuestras regiones es un poco complicado y es por eso que más debemos de trabajar, luchar por hacer que este tratado, este convenio se pueda ratificar en los países donde tenemos más conflictividad ambiental, pero sabemos que es un trabajo arduo que hay que hacer porque no solo es el hecho de que los gobiernos lo ratifiquen, sino también que se lleve a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartir tu testimonio, tu experiencia. Y lamentablemente lo que tú nos cuentas es una realidad dramática en la región. Ustedes ven en pantalla un estudio que hace una ONG que está presente en muchos países que se llama Global Witness y que lamentablemente cada año recoge cifras que son más dramáticas. El último, que es respecto al año 2020, es decir, piensen en un año que además estábamos en pandemia, hubo 227 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Ustedes pueden ver ahí per cápita, vemos como Honduras está en segundo lugar, en total está, Colombia es aquella que recibe mayores asesinatos a sus defensores.
Y la verdad es que defensores, yo creo que son todos ustedes, que están juntos ahora tratando de impulsar estas negociaciones de cambio climático. No hay una definición, no es que un estudio para hacer, yo voy a ser defensor de derechos humanos en asuntos ambientales. Muchas veces son las comunidades que se encuentran en situaciones donde se está viendo que se está perjudicando el medio ambiente, esta casa común, y por lo tanto se ven en la necesidad de defenderlo. Lo que nos da, yo me imagino que van a tener también el próximo martes otra charla de capacitación y disculpen que les deje esta cifra, pero para el próximo martes cuando ustedes se junten, en ese lapso de 7 días van a haber asesinado a 4 personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y esta es la cifra que se maneja, pero posiblemente se habla que esta cifra habría que multiplicarla por 7, por 8 o incluso un poco más de razones y ataques que no sabemos. Y además de estos asesinatos que evidentemente son los más terribles, ataques, amenazas e intimidaciones, ustedes pueden ver ahí distintas formas en que se está silenciando a las personas defensoras de derechos humanos, amenazas de muerte, secuestro, torturas, violencia sexual, tipo de hostigamiento, despido injustificado, etc. O sea, la manera que está ocurriendo en nuestros países es dramática y, como les decía, la situación de nuestra región de Latinoamérica es la peor en cuanto a estos ataques, amenazas e intimidaciones, concentrando 3/4 de los ataques a nivel mundial. ¿Qué creo yo que puede ser muy importante destacar en términos generales y de utilidad para ustedes también en su labor que aporta el Acuerdo de Escazú? Como yo les señalaba, es un acuerdo de toma de decisiones y por lo tanto es necesario para enfrentar esta triple crisis ambiental planetaria que tenemos. Y también mejora la gobernanza. Esto va a hacer que constantemente los países tengan que estar rindiendo cuentas y por lo tanto el control de la corrupción, que lamentablemente en Latinoamérica es un flagelo, se pueda controlar o al menos reducir. Creemos fuertemente que puede reducir, incluso prevenir la conflictividad. Es decir, cuando realmente hay un mecanismo institucionalizado para tomar decisiones, no es necesario llegar a situaciones dramáticas. Como les decía también, es tan relevante en relación a este ciclo virtuoso de derechos humanos. Lo que nosotros estamos apostando es que si se garantiza una participación informada, va a haber una mejor toma de decisiones. Cuando se toma una mejor decisión ambiental, se protege el medio ambiente. Y cuando se protege el medio ambiente, se protegen todos los derechos humanos, porque todos los derechos humanos requieren de un entorno saludable. No pueden pensar ustedes, piensen ustedes el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vida. El principal problema que tenemos a nivel mundial es la contaminación. El 90% del mundo vive en un ambiente contaminado. Creemos además que esto va a fortalecer una política de Estado. No puede ser que dependiendo del gobierno político de turno, se crea o no se crea que hay que enfrentar la crisis climática. ¿Ya? Probablemente hay pocos países que son negacionistas como en términos burdos, pero uno ve cómo se van adoptando políticas que van en contra de este sistema. Personalmente creo que esto es una manera también para transitar hacia un modelo de desarrollo que sea socioecológicamente justo. Entonces, yo ya voy a ir terminando porque se me está acabando el tiempo. Siempre les dejo estas 5 Ds. Yo soy medio obsesiva y traté que fueran 5 Es como Escazú, pero no me resultó. Pero son 5 Ds las que podemos compartir con ustedes. Este es un tratado de derechos humanos y por lo tanto todos tenemos derecho a exigirlo porque los derechos humanos tienen que ser respetados, protegidos, promovidos por los estados. Es un acuerdo también sobre desarrollo sostenible, donde queremos poner en la balanza el medio ambiente con las repercusiones sociales que ello acarrea y que no se utilice como la economía, como una excusa para seguir con esta política extractivista que nos tiene donde estamos con esta crisis ambiental y climática. Es de democracia
¿ya? Y por lo tanto es la toma de decisiones y cambiar el eje de poder. Posiblemente Escazú no lo necesitan aquellos grupos fuertes que todos podemos ver en nuestros países. Lo requerimos cada uno de nosotros, aquellos que tienen menos voces sobre todo, porque también tienen foco puesto en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y según Escazú, esas personas y grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos de acceso. Por ejemplo, organizaciones como las de ustedes posiblemente no tienen tantos recursos, o a veces no tienen acceso a tener abogados o abogadas que puedan defenderlo en un litigio climático. Y como les decía, tiene este gran capítulo, artículo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Yo les quiero dejar con esta última foto. Aquí posiblemente Luis también y muchos de ustedes han escuchado de Berta Cáceres, esta lideresa lenca que luchó por el medio ambiente. Y ustedes ven ahí en pantalla, este fue el último día de la negociación de Escazú, que fue una fecha donde también se conmemoraba el asesinato y el natalicio de Berta Cáceres, que nos dejó esta bella frase de solución de que podamos coexistir de una manera justa, digna y por la vida. Y la otra foto es de mi hija, es la única foto que ustedes van a poder ver en redes sociales. Está leyendo un cuento de Antiprincesa y sobre la historia también de Berta Cáceres. Espero que la verdad es que nunca más tenga nadie que leer sobre esta historia, y como decía Berta Cáceres, la bala muere cuando se percute, en cambio la palabra vive cada vez que se replica. Así que yo espero que podamos replicar esta palabra, esta democracia y esta defensa de nuestro medio ambiente y los derechos humanos. Así que muchas gracias y por supuesto ahora entremos en la conversación, que es más interesante que el monopolio de la palabra por mi parte. Muchas gracias, Constance. Qué lindas y ciertas palabras. Acá está el chat lleno de aplausos para este cierre. Y bueno, aprovechamos e invitamos a todas las personas que quieran a levantar la mano, si quieren decir algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren compartir, así como hizo Luis antes, cómo está la situación en su país. Aprovechar este ratito que nos queda para bueno, que sea un momento de encuentro y de compartir. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre algo de que expuso. Voy a saltar en la conversación. Bienvenida, Nachi, adelante. Excelente, increíble la presentación y muchas gracias por traerlo con esta perspectiva. Nos pasa, por ejemplo, nosotros hicimos un mapa de organizaciones y en el caso de Nicaragua decidimos no visibilizarlas por lo que está sucediendo en Nicaragua, que por ejemplo recibimos la notificación de que hay organizaciones a las cuales se les han directamente quitado la personería jurídica y no están pudiendo operar, han confiscado edificios, ONGs, y digamos, se está viendo una situación sumamente difícil. Entonces quizás la pregunta viene más de un lugar de, como red, como jóvenes, como acciones juveniles, ¿qué actos de solidaridad, de qué manera se puede visibilizar, de qué manera se puede hacer algo para apoyar justamente a que no se den estas injusticias? Muchas gracias, Nacha. Te comparto que hay varios artículos que yo creo que pueden ser particularmente interesantes para ustedes el acuerdo de Escazú. Como ya les señalaba, saber que ustedes son los titulares de este acuerdo. O sea, este acuerdo tiene en su objetivo también el derecho al medio ambiente sano, las futuras generaciones, en su principio el tema intergeneracional, y ustedes también son ciudadanos de sus países, están sujetos a jurisdicción nacional y pueden exigirlo. Por ejemplo, la información también se dice por Escazú que los estados tienen que poner a disposición fuentes de financiamiento para cambio climático, donde ustedes podrían acceder a financiamiento. En participación, por ejemplo, los estados que somos parte vamos a tener que tener consejos, por ejemplo, que nos puedan asesorar en nuestras decisiones ambientales
que tengan distintas visiones, distintos saberes. Yo lo que he dicho, por ejemplo, en Chile, que nuestras instancias de consejos que tenemos deberían tener organizaciones juveniles, porque por supuesto son un actor sumamente relevante. Los temas de capacitación también, como les decía, esto se obliga a capacitar a estos titulares de derechos. Y en temas de justicia, donde apuntaba más bien tu pregunta, aprovecho comentarles también en qué está el acuerdo ahora. El acuerdo ahora, después de su primera COP, decidió que iba a haber un grupo para ver las medidas sobre protección de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y ese grupo va a tener un foro de discusión que va a ser al final de este año, no se sabe todavía dónde, para ver qué medidas se pueden tomar y qué está pasando realmente en los países. Y la obligación que tienen los países ahora frente a Escazú, los que ya son estados partes, es tener un plan de diagnóstico y de implementación. En eso estamos trabajando, por ejemplo, ahora en Chile. Y en ese plan tenemos que ver bien cuál es la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y de las medidas que se podrían adoptar, hay varias medidas. Esto es su parte de la base que tiene que ver con un entorno seguro. Y ese entorno parte con el reconocimiento y valorar a los defensores, a las personas defensoras de derechos humanos. Es tener una red, por ejemplo, fortalecer las redes de distintos defensores, apoyarlas, puede ser en recursos. Muchas veces cuando yo hablaba con defensores me dicen que no quiere, por ejemplo, la protección de las policías de los estados, porque nos dice precisamente, nosotros desconfiamos del Estado, que muchas veces ha sido quienes vulneran nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, lo que debiese hacer es fortalecer para que los propios defensores tengan mecanismos de seguridad. Entonces, denunciar eso, visibilizarlo, mecanismos de respuesta, son todas medidas que se tienen que construir, como dice Naciones Unidas, de forma holística, en forma integral, también preocupándonos mucho de las familias de los defensores, que muchas veces no es la persona defensora quien se ataque, sino a sus familias. Entonces, todas esas medidas se tienen que construir junto con ellos y ver cuáles son las más efectivas. Entonces, yo lo invito también a seguir con estas campañas en aquellos países que no son estados partes, por ejemplo, a Costa Rica, interpelarlo al ministro de Medio Ambiente, porque considera él que realmente esto va a ser perjudicial para su país. ¿Qué está pasando en Colombia? Que lo van a discutir. ¿Qué está pasando en Perú? Porque lo van a desarchivar y mandar nuevamente al Congreso. ¿Y qué está pasando en aquellos estados partes? ¿Cómo están siendo sus planes de diagnóstico e implementación? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han hecho en forma participativa? ¿Reconoce las realidades de las distintas localidades de nuestros países? En nuestros países es muy distinto, por ejemplo, entender la información cuando uno es la ciudad o el sector rural. Los mecanismos de participación son muy distintos también para las mujeres. Hay muchos países todavía en nuestra cultura patriarcal que a las mujeres no se les deja hablar. Entonces, posiblemente tenemos que tener instancias a lo mejor que sean diferenciadas, o las mujeres también que están a cargo de cuidados, que no debiese ser así, pero que esa es la realidad, entonces facilitar eso. Hay mucho detalle en este acuerdo que ustedes podrían también demandar, exigir a sus estados que les rindan cuenta de cómo están actuando frente a estos derechos humanos, incluso si no son parte del acuerdo de Escazú, porque estos son derechos humanos. Muchas gracias, Constanz. Camila Caro ahí levantó la mano. ¿Querés abrir el micrófono y hacer tu comentario o pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo igual soy de Chile. Y la consulta y lo que se me viene mucho a la mente es como cuáles son las otras partes de la institucionalidad que tenemos que robustecer para que sea efectivo finalmente la seguridad que se da a los defensores ambientales en el marco de este acuerdo de Escazú. Y me voy a un ejemplo bien concreto que es con lo que yo principalmente me vinculo, y es, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la evaluación de los proyectos previo a su ejecución, nosotros ahí en Chile por lo menos tenemos la presentación de que un proyecto debe entregar un documento para ser aprobado y que este puede ser una declaración o un estudio. Y el estudio tiene la participación como una forma obligatoria, como que tiene que haber participación ciudadana, pero la declaración no. Y esto en muchas ocasiones, y ha pasado por ejemplo con proyectos grandes, con hidroeléctricas de gran escala, que
en vez de un estudio dan una declaración y no tienen la obligatoriedad de generar esta participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, y enfatizando quizá en esta parte, que para mí es como, ok, tenemos acuerdo de Escazú, pero también tenemos que robustecer esta parte de quizás hacer obligatoria la participación ciudadana en todas las formas de evaluación de los proyectos. Quizás sería una forma de robustecer la institucionalidad y particularmente el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué otras secciones, qué otras partes deberíamos igual tener presentes para no hablar solo del acuerdo de Escazú como algo individual, algo puntual, sino que algo que genere cambios transversales a las distintas institucionalidades? Gracias, Camila. Voy a responder desde otro lado, que nosotros nuestro plan de diagnóstico de implementación, que vamos a hacer en forma participativa a partir del próximo año, en el caso de Chile, porque evidentemente el gobierno anterior no dejó recursos para el acuerdo de Escazú. Lo que estamos haciendo es pedir contraparte en todos los ministerios, pensando que no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino que ojalá que incluso permisos sectoriales ambientales tuviesen estándares de Escazú, y empezar entonces a fortalecer la institucionalidad y la normativa. En el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental, como tú bien dices, irónicamente, la gran mayoría entra por declaración de impacto ambiental, incluso en los casos en que debiese haber participación, el Servicio de Evaluación Ambiental la rechazaba. Afortunadamente tenemos una directora que está muy comprometida con el acuerdo de Escazú, incluso participó en varias de sus rondas de negociación y ya dictó un instructivo para abrir participación ciudadana en las vías. Si tú me preguntas, yo personalmente, y no es decisión mía, estoy de acuerdo con que debiese haber participación en tanto en días como en estudio de impacto ambiental, y yo creo que hay consenso para eso, pero eso evidentemente requiere una reforma legal que nos va a tomar más tiempo. Entonces, por mientras, al menos medidas de gestión y entenderlo a la luz de los principios de Escazú nos va a permitir, como servidores públicos, implementar una mayor participación y formación, y también en los tribunales seguir fallando, como lo ha hecho la Corte Suprema, en favor de la participación. Así que yo creo que eso va a ser muy, muy relevante, va a cambiar el estándar, y por eso Escazú también no ha sido aprobado en ciertos países, porque es un tratado que va a generar cambios. Y lo va a generar en favor de una democracia. Lo que pasa es que no todos quieren tener una mayor democracia y están acostumbrados a hacer las cosas a puertas cerradas. Y otra cosa que, por ejemplo, yo pienso que debería pasar es que cuando se tomen las decisiones, por ejemplo, y perdona que sea como tan restringido al tema de Chile, aprovechando que está Camila, pero ustedes pueden ver sus cifras a lo mejor en sus países, cuando se toman las decisiones de estos grandes proyectos, que en el caso de Chile lo toma un comité de ministros, mi apuesta es que ese comité debiese estar siendo transmitido en vivo y en directo, que realmente los ministros que están ahí debiesen estar justificando ante toda la ciudadanía por qué, Uy, bueno, se desconectó ahí Constance. Si quieren esperamos un minutito, a ver si se reconecta. Igual estamos justo sobre la hora. Ahí volví. Ahí está. Está buenísimo. Así que bueno, yo creo... Perdón, te cortó mientras estabas hablando y cerrando Sí, la... yo creo que ese tipo de
de preguntas que ustedes tienen, exígenselo a sus países. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están firmando? ¿Cuáles son las razones? Transparéntelo, háganlo público, hagan presión de pares, háganlo ver. Cuando ustedes estén, por ejemplo, los que van a ir a la COP de Cambio Climático, si ven que sus autoridades dan un discurso que está en el papel y que por otro lado no están siendo coherentes con un instrumento que no, evidentemente no es la panacea, con ningún instrumento lo es, pero que es requisito, estamos hablando de democracia y derechos humanos, ¿por qué no es parte? ¿Cómo está avanzando? Yo creo que eso es fundamental. Y acá tenemos otras preguntas, las dos últimas, si alguien tiene alguna más, porque estamos ahí cerquita de la hora. Junior cuenta que, bueno, como mencionabas, actualmente en Perú la Comisión de Relaciones Exteriores ha rechazado el Acuerdo de Escazú, y pregunta qué pasos se podrían seguir para lograr su ratificación. Y por el otro lado, Maylin Cortés nos pregunta si existe alguna especie de sanción para los países suscritos al Acuerdo de Escazú, pero que no estén implementando los compromisos climáticos asumidos. Muchas gracias, muy buenas las preguntas, incluso debería haberlas dicho en la presentación, así que se lo agradezco muchísimo, que me mejoran mi posición. Aquellos países que no son parte, ¿qué puede hacer usted? Yo creo que ustedes siguen teniendo que tener una gran incidencia y haciendo presente esto en todas las instancias que pueden. Porque la diferencia de aquellos que ya firmaron y que ratificaron, de aquellos que se nos pasó esa ventana y que ahora adherimos, no hay ninguna. O sea, el ser parte, el haber sido de los primeros países o ser parte de los últimos, no va a cambiar el estatus. Lo que sí es una pérdida de oportunidad para los gobiernos para seguir avanzando y seguir determinando las reglas y ser parte de esto. Entonces, lo que yo haría es empezar a presionar. Como les pongo el ejemplo de Chile, por ejemplo, la OCDE ha relevado que este es un instrumento de vanguardia que recoge las mejores prácticas. Y hay países de la región que ya son parte de la OCDE que están postulando. Entonces, eso debiese uno interpelar, ¿ya? O países que tienen una gran tradición de cultura ambiental y de derechos humanos como Costa Rica. ¿Cómo eso no se condicen cuando se parte del Acuerdo de Escazú? Entonces, eso debiese ser una prioridad. Yo también les sugiero, y lo que hemos hablado, es que estén también en las intervenciones de las distintas COPs. O sea, esto debiese ser, cuando ustedes hablan, que yo imagino que lo hacen incidencia con sus propios países, sobre cambio climático, esto debiese ser un punto. Aquí veo también varias, incorporarlo en las marchas, incorporarlo en los discursos, interpelarlo. Yo creo que eso es muy importante, hay que hacer presión. Ahora, frente a la otra pregunta, ¿qué pasa cuando un país incumple con las disposiciones de Escazú? Como yo les señalaba, lo que nosotros, lo que acordamos los países es que iba a tener un enfoque de fortalecimiento de las capacidades de cooperación. Porque siendo súper práctico, si nosotros hubiésemos puesto sanciones, nunca hubiésemos tenido un acuerdo de Escazú. Los países no se hubiesen sumado, ¿ya? Piensen ustedes que este es el único acuerdo de la región. No hay ningún otro acuerdo ambiental. No hay un acuerdo regional sobre biodiversidad, no un tratado sobre... No, este es el único que tenemos en la región. Pero sí, lo que es muy importante, que lo que tiene el Acuerdo de Escazú es lo que se llama el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Y lo que va a hacer es lo que dice su nombre, apoyar la aplicación y el cumplimiento de los países. Y lo va a hacer a través de recomendaciones, ¿ya? Es decir, cuando un país no esté cumpliendo, los países siempre van a tener que estar informando a la conferencia de las partes, ¿ya? Y cuando se sepa que un país no cumple, además, y esto me quiero detener un segundo para explicarle, a este comité de apoyo, aplicación y el cumplimiento, las personas van a poder hacer denuncias respecto a su país. Es decir, tener una instancia, que no es un tribunal. Pero ustedes, por ejemplo, si ven en la región que Chile, la CONI se llena la boca del Acuerdo de Escazú y qué sé yo, pero internamente no hacen nada, ustedes pueden presentar una comunicación a este comité que lo va a revisar, que nos va
pedir que expliquemos, oye, ¿cómo lo están cumpliendo con esto? ¿Qué pasó con la participación en las vías? ¿Qué pasó con la participación en el estudio de impacto ambiental? Ustedes la están haciendo de una manera que no corresponde. Y ese comité nos va a dar recomendaciones y nosotros vamos a tener que enmendar el rumbo. Entonces es muy importante cómo funciona. No funciona con sanciones, que muchas veces incluso los países pueden pagar 3.000 pesos y da lo mismo y siguen incumpliendo. En cambio, con la presión de estos pares, con las recomendaciones, con la posibilidad de que todos ustedes pueden acceder y hacer una comunicación respecto al incumplimiento, eso finalmente termina siendo una fuerte presión y vía de mecanismo de cumplimiento que tiene el acuerdo de estos. Bueno, Constanz, muchísimas gracias, muy enriquecedor. Creo que al igual que muchas personas acá nos quedaríamos conversando infinitamente, pero bueno, ya estamos en hora y queremos ser respetuosos con eso, así que muchísimas gracias por tu exposición, por acompañarnos hoy, gracias por acercarnos estas temáticas, ¿no? Donde la participación de las juventudes es tan importante como vos acabas de mencionar también. Y bueno, para terminar entonces con esta increíble sesión, queremos dejar a todos y todas invitadas a postularse como delegados y delegadas de la RCOI Latinoamérica. Ya está el formulario activo. Recuerden que para poder postularse como delegados o delegadas, primero tienen que escribir a su organización, también tienen que tener alguna iniciativa ya también adherida para subir al mapa, y ahí se pueden postular. Las postulaciones van a durar ahora unas poquitas semanas, así que a meterle y aprovechar para poder ser parte del evento presencial en Costa Rica. Sin más que eso, Constanza, agradecerte nuevamente. Quería meter un mini pequeño bocado para que Constanza esté en conocimiento. El año pasado, desde la RCOI, se hizo una declaración que tenía 10 puntos, o sea que estaba resumida, y el primer punto era firme ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del 100% de los países de la región. O sea, fue la primera consigna de los 10 puntos, 6 en realidad, que se establecieron, y seguramente sea un tema muy relevante en esta RCOI 2022. Sin duda. Buenísimo. Yo solo me quiero despedir también agradeciéndole muchísimo a ustedes sus excelentes preguntas, y de verdad siempre toda la disposición del mundo. Si quieren hablar sobre un artículo particular del Escazú, sobre la protección, lo que quieran, totalmente a disposición. Aprovecho también a agradecerle a Patsy que me contactó en nombre de todos ustedes, y como les digo, cuando ustedes quieran, yo teniendo el tiempo, feliz de volver a conversar con todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, enormes, y gracias a todos y todas quienes estuvieron participando. Nos veremos la próxima, el martes que viene. Un abrazo grande. Chao, gracias. Chao, gracias.